Ahora vamos a trabajar igual con las medidas de tendencia central, pero calculando o haciendo estos cálculos para los casos de datos agrupados. Vamos a partir del problema que planteamos como ejemplo la semana pasada, donde decíamos que se encuestó a 80 estudiantes de una escuela para conocer la cantidad de horas que dedican semanalmente a realizar actividades académicas fuera de clase. Dijimos que se obtuvieron estos datos, ustedes ya hicieron la distribución de frecuencias, por lo tanto estamos listos para calcular medidas de tendencia central y la próxima semana haremos el cálculo de medidas de dispersión. Bien, recordemos que el primer paso fue ordenar los datos de menor a mayor. Contamos que tenemos 80 datos, es decir, se preguntó a 80 personas. Hicieron ustedes la tabla de distribución de frecuencias y bueno, vamos a ver cómo partimos nuevamente de los datos aquí obtenidos para calcular las medidas de tendencia central. Ojo, porque aquí las fórmulas para mediana y para moda son diferentes. Aquí sí ocupamos una fórmula para la moda, ya lo vamos a ver en un momento. Bien, iniciamos entonces con la media. Insisto, tenemos aquí junto nuestra tabla de distribución de frecuencias para que veamos de dónde obtenemos la información. Bien, la fórmula es igual que en el caso de distribución de datos simple. Es la sumatoria de f por x dividida entre la sumatoria de f, que recuerden, sumatoria de f es igual a n, es decir, la sumatoria de frecuencias es igual a la población o a la muestra según estemos trabajando. Ok, noten que en la fórmula tengo f por x en azul y sumatoria de f en rojo. Bien, vamos a sustituir valores y noten de dónde es que obtenemos esta información. Tenemos entonces que la media es igual a 761, es decir, sumatoria de f por x dividida entre 80, que es la sumatoria de frecuencias. Realizo la operación y obtengo que la media es igual a 9.512. Listo, tenemos calculada la media. Ahora vamos con el cálculo de la mediana. La fórmula es, ojo aquí, límite real inferior más n sobre 2 menos la sumatoria de frecuencias anteriores a la clase que contiene la mediana. Todo esto dividido entre la frecuencia de la clase mediana. Una vez tengamos eso, lo multiplicamos por el ancho de clase que aquí representamos con la letra C. Ok. Repito, y síganme en la parte inferior, por favor. L subíndice 1, L mayúscula subíndice 1, significa o representa al límite real inferior de la clase que contiene a la mediana. Sumatoria de f subíndice 1 es la sumatoria de las frecuencias de las clases anteriores a la que contiene a la mediana, es decir, la mitad de los datos. Después tenemos la frecuencia de la mediana, es decir, frecuencia de la clase que contiene a la mediana, la mitad de datos. Finalmente C, que es el ancho de clase, que recuerdan lo calculamos como D igual a R sobre K, es decir, ancho de clase es igual al rango sobre la cantidad de intervalos. Ok. Entonces, voy a empezar a buscar los datos que necesito. Vean que está en ambos casos en color azul, es decir, tanto en la fórmula como en la tabla de distribución de frecuencias. Si estoy hablando de las frecuencias, la sumatoria de frecuencias anteriores a las que contienen a la mediana, ¿cómo lo hago? Tengo que en total, en este caso, se cuenta con 80 datos. ¿Cuál es la mitad de 80 datos? La mitad de 80 datos son 40. Bien, entonces ese 40 lo trato de ubicar con las frecuencias acumuladas. En la primera clase, en la clase número 1, observo que llego a contar hasta 35 datos, es decir, hasta 35 elementos, hasta 35 personas. Por lo tanto, no llega hasta el 40.
La mediana, al ser la mitad de datos 40, se encuentra en la segunda clase, ya que avanzamos desde el dato número 36 hasta el dato número 59. Por lo tanto, la sumatoria de frecuencias anteriores a la clase que contiene a la mediana es 35. Lo puedo visualizar aquí o lo puedo visualizar en la columna de frecuencias acumuladas. Bien, entonces, continúo. Decíamos la clase que contiene a la mediana es la clase número 2, porque aquí se encuentra el dato número 40. Bien, entonces de esta clase de la mediana voy a obtener la frecuencia pues de la misma clase, que es 24. Ojo, aquí sí debo considerar a la frecuencia, no frecuencia acumulada, sino frecuencia. La sumatoria de frecuencias anteriores a la clase que contiene la mediana sí puedo tomar a la frecuencia acumulada porque ahí ya llevo la sumatoria, pero aquí abajo no. Esta sí se refiere únicamente a la frecuencia, que en este caso es 24. Y voy a tener de igual manera el ancho de clase, el límite real inferior de la misma clase, que en este caso es 6.5, y el ancho de clase que habíamos calculado la semana pasada, que nos dio igual a 6. Por lo tanto, ya puedo sustituir valores y obtengo que la mediana es igual a 6.5 más 80 entre 2 menos 35 dividido entre 24 y se multiplica por 6, que es el ancho de clase. Repito, n es igual a 80, lo divido entre 2. La sumatoria de frecuencias anteriores a la clase que contiene la mediana es 35, lo pudimos ver aquí. El ancho de clase fue 6. La frecuencia de la clase que contiene a la mediana es 24. Y el límite real inferior de nuestra clase es 6.5. Bien, entonces continúo con las operaciones. Como paso número 1 divido 80 entre 2, me queda 40. Entonces ahora es 40 menos 35 dividido entre 24, que multiplica 6, y a todo esto le sumo 6.5. Entonces lo siguiente es hacer la resta. 40 menos 35 es igual a 5. Posteriormente divido 5 entre 24 y me queda 0.2083, lo multiplico por 6 y obtengo que la mediana va a ser igual a 6.5 más 1.25. El 1.25 se da de haber multiplicado 0.2083 por 6. Al realizar la última suma obtengo que la mediana es igual a 7.75 y que para este caso en específico yo redondeo a 8. ¿Por qué redondeo aquí el valor de la mediana? Bien, como nos dimos cuenta, los valores que nos proporcionaron, los datos, la información que nos proporcionaron los encuestados, fueron números cerrados, ¿sí? No decimales, sino enteros. Por lo tanto, aquí sí es correcto llevar la mediana a un número entero. Quiere decir que si yo formo a todos los estudiantes, desde el que estudia menor número de horas hasta el que estudia mayor número de horas, cuando vaya contando hasta 40 datos, que es la mitad, estos alumnos habrán estudiado o habrán dicho que dedican entre 0 o entre 1 y 8 horas a sus actividades académicas fuera de clase. Bien, vamos a pasar ahora con el cálculo de la moda.